Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 87 del curso de álgebra intermedia. Al final de la lección anterior dejamos establecido este problema verbal que vamos a leerlo nuevamente. Dice: un muchacho rema corriente arriba 4 millas y regresa 2 millas corriente abajo en 2 horas y 15 minutos. También puedes remar 2 millas corriente arriba y 4 millas corriente abajo en hora y media. ¿Cuál es la rapidez de la corriente del río sobre el cual rema este muchacho? Ya habíamos dicho que íbamos a dejar que la O iba a representar la rapidez del muchacho, del objeto, ¿verdad? Que es el muchacho que va remando a lo largo de ese río, y que C va a ser la rapidez de la corriente de ese río. Bueno, pues organizamos los datos en la siguiente tabla. Recuerde que este es un tipo de problema llamado problemas de razones opuestas, pero fundamentalmente un problema de movimiento. Así que preparamos una tabla parecida a la tabla de los problemas de movimiento que vimos anteriormente. Lo único que, por ejemplo, ahora no va a ser un objeto que se está moviendo, sino un tipo de movimiento, ¿verdad? Así que la primera columna se encabeza con el movimiento, ¿verdad? No un objeto, sino el movimiento. Y en este tipo de problemas hay dos tipos de movimiento, que es el corriente arriba y corriente abajo. Recuerde que la rapidez, que es la siguiente columna, ¿verdad? En el caso de corriente arriba, pues fíjese que al decir corriente arriba quiere decir que la corriente viene bajando, ¿verdad? Generalmente la corriente de un río o de un viento viene de donde más fuerza hay hacia donde menos fuerza hay, viene bajando. Entonces el objeto se está moviendo corriente arriba, ¿eh? Y entonces la rapidez establecimos aquí cuando estudiamos este tipo de problemas, cuando lo presentamos por primera vez, cuando estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales. La rapidez es la del objeto menos la de la corriente, que se opone a la rapidez del objeto. Así es que hace el objeto, la rapidez del objeto menos la rapidez de la corriente, ¿verdad? Que recuerde que esa es la de la corriente y O es la del objeto, en este caso la del muchacho que va remando en ese río. Y corriente abajo, la rapidez es al revés, ¿verdad? Si viene corriente abajo y la persona va también, o el objeto va también moviéndose corriente abajo, la rapidez de ese objeto es la suma de las dos rapideces, de la corriente y la del objeto que se está moviendo sobre ese ambiente que se está moviendo, ¿verdad? Así que en ese caso recuerde que se suman ambas rapideces, ¿verdad? La del objeto y la de la corriente. Recuerde que entonces usted multiplica eso por el tiempo, ¿verdad? Porque una de las reglas que estamos siguiendo en los problemas de movimiento es esta fórmula que usted aprende en sus ciencias físicas, que rapidez por tiempo da la distancia, ¿verdad? Distancia. Bueno, fíjense que nuestras incógnitas son rapidez, las dos rapideces, ¿verdad? La del objeto y la de la corriente, de los cuales, fíjense que nos están pidiendo la de la corriente, ¿okay? Posiblemente en el proceso encontraremos cuánto es la rapidez del muchacho que va remando, pero también vamos a encontrar la rapidez de la corriente, y esa es la que pide el problema, la de la corriente. Bueno, el tiempo, fíjense que tampoco lo conocemos, pero nada más tenemos dos variables, ¿verdad? La de la rapidez del objeto y la de la rapidez de la corriente, ¿verdad? El tiempo, fíjense que no lo conocemos. Sin embargo, hay un tiempo que conocemos, que es específicamente el tiempo total que se mueve ese muchacho corriente arriba y después corriente abajo. El tiempo total, ¿verdad? El tiempo que tarda en el corriente arriba y en el corriente abajo en este primer movimiento es de 2 horas y 15 minutos. Y también conocemos el tiempo total que hace este otro movimiento, corriente arriba y corriente abajo, ¿verdad? Ahora, el tiempo en particular que va en cada uno de los movimientos, corriente arriba y corriente abajo, eso no lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, las distancias sí las conocemos. Y la distancia, fíjense que es que camina 4 millas, ¿verdad? 4 millas corriente arriba y después viene 2 millas corriente abajo. También nos habla el problema de que si el muchacho remara 2 millas también corriente arriba, 2 millas corriente arriba, y después 4 millas corriente abajo, pues entonces fíjense que tenemos esos datos relativos a la distancia que recorre el muchacho. En uno de los viajes camina corriente arriba 4 millas, en el otro viaja corriente arriba 2 horas, ¿verdad? En otro, él viaja corriente arriba 2 millas y en corriente abajo viaja 4 millas, ¿verdad? Así que yo puedo buscar el tiempo haciendo uso de esta solución de la ecuación, ¿verdad?
como la rapidez que él lleva, por el tiempo que lleva esa rapidez, da el total de la distancia, pues ¿cuál va a ser el tiempo que él va a tardar a recorrer con esta rapidez estas 4 millas de distancia? Pues como rapidez por tiempo da distancia, pues si yo divido la distancia entre la rapidez, ¿verdad?, nos va a dar entonces el tiempo. Se fija que si yo divido este lado entre la rapidez, se va a dar rapidez, que es el tiempo, y acá tendré que dividir también la distancia entre la rapidez y me va a dar entonces el tiempo, ¿verdad? Así que el tiempo es 4 sobre O menos C. Y en el caso en que recorra 2 millas corriente arriba, pues será 2 millas, que es la distancia entre la rapidez, que es O menos C. En el caso en que viene corriente abajo, para viajar estas 2 millas, el tiempo que tarda será esa distancia 2 millas entre la rapidez que lleva, que es O más C. Y en el caso en que recorre estas 4 millas corriente abajo, el tiempo será la distancia, como hemos dicho, 4 millas entre la rapidez que él lleva y corriente abajo, que es O más C. ¿Okay? Muy bien, pues ahí tenemos esa tabla con los datos, ¿verdad?, ya establecidos. Bueno, ¿qué ecuaciones podemos establecer? Establecemos. Recuerden que esto es el problema, que yo lo reproduje aquí, ¿verdad? Así que no tienen que copiar este problema si ya lo copiaron en la clase pasada, ¿verdad? Y de aquí pasamos aquí, y de aquí ahora pasamos a lo siguiente. Establecemos las siguientes ecuaciones de acuerdo a los datos del problema. Muy bien. La primera dice que el tiempo que tarda el muchacho en caminar 4 millas corriente arriba y 2 millas corriente abajo, ¿verdad?, es 2 horas con 15 minutos. Así que yo podría decir, bueno, pues este tiempo que él tarda en recorrer esas 4 millas corriente arriba, más este tiempo que él tarda en recorrer esas 2 millas ahora corriente abajo, pues si yo sumo esas dos tiempos, ¿verdad?, 4 sobre O menos C más 2 sobre O más C, eso me va a dar 2 horas más 15 minutos, es lo que dice aquí. Pero fíjense cómo yo puedo escribir esto: 2 horas, y si yo quiero saber a cuánto equivalen esos 15 minutos en horas, pues tengo que dividir el número de minutos, que es 15, entre los 60 minutos que hay en una hora, y eso me va a dar la parte de la siguiente hora que tarda, ¿verdad?, y que equivalen a esos 15 minutos adicionales. O sea, 2 horas más y 15 sobre 60, yo puedo dividir entre 15 a 1 y entre 15 a 4, ¿verdad?, porque 15 por 4 da 60, así que más un cuarto de hora. Pero un cuarto de hora en un decimal es 2.25, ¿verdad?, 0.25 de una hora. O sea que esto da 2.25 horas. Así que tenemos la primera ecuación: 4 sobre O menos C más 2 sobre O más C es 2.25. Vamos a establecerla aquí. 4 sobre O menos C más 2 sobre O más C es 2.25. Bien, la otra ecuación que podemos sacar de aquí, después de escribir esto que vamos a tener aquí, porque ahora lo voy a borrar, porque voy a seguir usando el problema, ¿verdad? Dice, el otro dato que nos dan es que él también puede recorrer 2 millas corriente arriba y 4 millas corriente abajo en hora y media. O sea, estas 2 millas corriente arriba, que sería 2 sobre la rapidez que lleva corriente arriba, que es O menos C, ese es el tiempo, ¿verdad?, que tarda en recorrer esas 2 millas hacia arriba, más este tiempo que tarda en recorrer 4 millas entonces corriente abajo, 4 sobre O más C. El total de esos dos tiempos es hora y media. 1 hora más media hora, ¿verdad? Pero media hora es 0.5 de hora. O sea que esto da sencillamente 1.5, claro, horas. O sea que la segunda ecuación que tenemos es 2 sobre O menos C más 4 sobre O más C es 1.5. Y claro, sabemos que esas son horas, ¿verdad? La suma de los tiempos, repetimos, caminando 4 millas corriente arriba y 2 millas corriente abajo, es 2.25 horas, y el tiempo
que tarda en caminar 2 millas corriente arriba y 4 millas corriente abajo es hora y media. ¿Ok? Así que la segunda ecuación es esta, ¿verdad? Bien, pues consideramos el sistema formado por esta ecuación, número 1, y por esta ecuación que vamos a marcar aquí con número 2. Seguimos aquí para no borrar el problema por si acaso necesitamos hacer referencia a él más tarde. ¿Ok? Así que vamos a borrar ahora sí aquí esto arriba. Y decimos, establecemos el problema, el sistema. Compuesto por las ecuaciones 1 y 2. Esta que está aquí, 4 sobre O menos C, más 2 sobre O más C, da 2.25, y esta que es 2 sobre O menos C, más 4 sobre O más C, es igual a 1.5, claro que estas son horas, ¿ok? Muy bien. Y resolvemos. Bueno, fíjense que ese sistema ni es lineal, ni es cuadrático, porque ni siquiera es polinómico, ¿verdad? Porque fíjense que esas expresiones que están en el lado izquierdo de esas dos ecuaciones tienen incógnitas en denominadores. Y si tienen incógnitas en denominadores no son polinomios, perdón. Y entonces, pues claro, no podemos clasificarlos como lineal o cuadrático. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando yo lo simplifico y veremos que sí se convierte de alguna manera en un sistema con ecuaciones cuadráticas. Lo que sí vemos es que es un sistema de ecuaciones fraccionarias, ¿verdad? Con dos incógnitas. Bueno, recuerden que lo primero que hacemos cuando usted tiene ecuaciones fraccionarias es eliminar las fracciones que contiene el sistema de ecuaciones fraccionarias o las ecuaciones fraccionarias que usted tenga, ¿verdad? Y recuerden que eso usted lo logra multiplicando ambos lados de las ecuaciones fraccionarias por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores de las fracciones que están en esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Fíjense que esta ecuación fraccionaria, ¿verdad?, tiene estas dos fracciones, el primer denominador es O menos C, y para buscar el mínimo denominador común primero tendríamos que factorizar, ¿verdad?, primamente los denominadores, pero O menos C es un factor primo, así que O menos C es el primer factor, ¿verdad? El segundo denominador es O más C. Si usted trata de factorizarlo, no se puede factorizar más, así que el segundo factor es O más C, ¿verdad? El primer factor que aparece, que es el O menos C, la potencia más alta que aparece es a la 1. Y el segundo factor O más C, a la potencia más alta que aparece también en esas factorizaciones es a la 1. Así que ese sería el mínimo denominador común que hay entre las primeras dos ecuaciones. Fíjense también que como esos son los mismos denominadores en la segunda ecuación fraccionaria, también se va a hacer el mínimo denominador común de ambas, entonces, ecuaciones, ¿ok? Así que para yo lograr eliminar esos denominadores, o en general esas dos fracciones de esas dos ecuaciones fraccionarias, tengo que multiplicar ambos lados de cada una de esas dos ecuaciones por este mínimo denominador común que hemos encontrado para ellas, ¿verdad? Bien, así que vamos a indicar eso. 4 sobre O menos C más 2 sobre O más C igual a 2.25 y 2 sobre O menos C más 4 sobre O más C es 1.5. Y ambos lados de ambas ecuaciones tenemos que multiplicarla por el mismo denominador común de ambas, que es por O menos C por O más C. Y aquí también por O menos C y por O más C, que fue el mínimo denominador común que encontramos. Ahora, fíjense una cosa. La cantidad que está en el lado derecho, en cada una de esas dos ecuaciones, no es entera, ¿verdad que sí? 2.25. Pues para yo no tener esa fracción decimal en el lado derecho, fíjense que yo podría correr el punto decimal hasta el final, obteniendo 225, que es entero, ¿verdad? Y entonces también para cambiar este 1.5, que no es entero, a un número entero,
tendríamos que correr el punto decimal hasta atrás para obtener 15, ¿verdad? ¿Cómo yo logro correr este punto decimal 2 lugares hacia la derecha? Multiplicando por 100. Así que además de por el mínimo denominador común, para eliminar esas dos fracciones en esa primera ecuación fraccionaria, voy a multiplicar también por 100 para convertir esta cantidad que está en el lado derecho en entero, ¿verdad? Y para yo poder correr este punto decimal hasta aquí, detrás del 5, y convertirlo en 15, corriendo los lugares decimal hacia la derecha, bastará multiplicar por 10, ¿verdad? Así que vamos a multiplicar la primera ecuación por ambos lados de la primera ecuación por 100, por O menos 6, por O menos 6, y ambos lados de la segunda ecuación por 10, por O menos 6 y por O menos 6. Bueno, cuando yo multiplique la primera fracción, ¿verdad?, por esta cantidad, el O menos 6 cancela, ¿verdad? Nos queda 2 por 10 por O más 6. Pero 2 por 10 es 20 por O más 6. Bien. Perdón, vamos a empezar con la primera. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá. Cuando yo multiplique la primera ecuación, la primera fracción en la primera ecuación por esta cantidad, el O menos se cancela, y va a quedar 100 por 4, que es 400, y como el O menos se fue, nos queda por O más C. Cuando yo multiplique la segunda fracción 2 sobre O más C por esta cantidad, nos va a dar 2 por 100, ¿verdad?, que son 200, y aquí el O más C se cancela, y me quedará entonces por O menos C. Por O menos C. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 2.25 por 100, da 225, que es lo que yo quería, que se convirtiera esa fracción decimal en un entero. Y fíjense que estos dos no se cancela con nadie aquí, así que será por O menos C y por O más C. Por O menos C y por O más C. Bien, cuando multiplique la segunda ecuación por esto, bueno, pues al multiplicar esto por esta fracción, el O menos se cancela, y me queda 2 por 10, 20 por el factor que no se fue aquí, que es O más C, porque el O menos se canceló, ¿verdad?, por O más C. Más, y cuando multiplique esta fracción por esto, el O más C se va y nos queda 4 por 10, 40, y ahora que se fue con el O más C, y queda por O menos C. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 1.5 por 10 y por O menos 6 por O más C, bueno, porque cuando yo asocio 1.5 por 10, corremos el punto decimal un lugar hacia la derecha, dándonos 15, convirtiendo esa fracción decimal que teníamos aquí en entero, y el O menos 6 y el O más C, fíjense que no cancelan aquí con nadie, así que se quedarían igual, ¿verdad?, por O menos 6 y por O más C. ¿Okay? Bueno, continuamos allá. Vamos a ver si aquí, no, sí, continuamos allá. Simplificando esas dos ecuaciones que tenemos ahí ahora. Bien, aquí tenemos que multiplicar 4 por O, 400 por O, más 400 por C, ¿verdad? Fíjense que ahí aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Aquí será 200 por C por O, más 200 por O, y menos, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, 200 por C es igual a, y aquí también a multiplicar, si yo asocio estos dos factores, ¿verdad? Fíjense que estoy multiplicando aquí la recta y la suma de dos factores, de dos términos iguales, por eso será los 225 eso, y la multiplicación de O menos C por O más C es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, porque recuerda que cuando usted multiplica dos binomios que son la suma y resta de dos términos exactamente iguales, hay un producto especial que dice que eso es sencillamente el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. La segunda ecuación, 20 por O, aplicando aquí la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, más 20 por C, más 40 por O, aplicando ahora la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, y menos 40 por C. Y acá 15, y a multiplicar también la resta y la suma de esos dos términos iguales, que da el cuadrado del primero, cuadrado del O, menos el cuadrado del segundo, el cuadrado de la C. Y continuamos la simplificación. Fíjense que yo puedo combinar 400 O más 200 O, 600 O, 400C y menos 200C son 200C. 200C. Igual a, y en el lado derecho, pues será 225 por O cuadrado menos 225 por C cuadrado, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda.
Y aquí 20O y menos 40, y más 40O, perdón, son 60O. 20C y menos 40C da menos 20C. Igual a, y aquí será, vamos a marcar también esto de esta manera distinta, ¿verdad? Para que vean que uno se combinaron los OX con las OEs y las C con las C, ¿verdad? Aquí las OEs con las OEs, ¿verdad? Perdón, las OEs con las OEs y las Cs con las Cs. Y aquí tenemos pues 15 por al cuadrado, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, menos 15 por C cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y ahora fíjense que yo puedo simplificar los coeficientes de esas ecuaciones del siguiente modo. Yo noto que en el primer caso todos los coeficientes son divisibles entre 25, ¿verdad que sí? 600 es divisible entre 25, 225, 225 es divisible entre 25, así que voy a multiplicar por un 25avo en ambos lados. En la segunda nota que todos los coeficientes son divisibles entre 5, así que voy a multiplicar a ambos lados de esa ecuación por un quinto para quitar ese factor 5 que aparece en todos los coeficientes, ¿verdad? Que se cancele. Vamos a ver, si yo divido 600 entre 25, eso da 600 en cada 100, cada 4, pues 24. 24 por, ¿verdad? 25 entre 25 da 1 y 600 entre 25 da 24. Más, cuando yo multiplique 200C por 1 sobre 25, el 25 cancela 25 entre 25 a 1 y 200 entre 25 da a 8, 8C. Aquí 225 por 1 sobre 25 da 9, ¿verdad? Porque 25 entre 25 es 1 y 225 entre 25 da 9. 9C o cuadrado, ¿verdad? Menos, y aquí por la misma razón, también da 9C cuadrado porque cancela el 225 con el 25. 25 entre 25 es 1 y 225 entre 25 da 9C cuadrado, ¿verdad? En la segunda ecuación. 60 para un quinto da 15, perdón, 12, ¿verdad? Porque 5 entre 5 es 1 y 60 entre 5 da 12. Menos, y esto sería 12O, menos 12, 20C por un quinto, el 20 cancela con el 5, aquí entre 5 a 1 y entre 5 da 4, 4C. Igual a, y 15 por un quinto, ¿verdad? 15 cuadrado por un quinto, el 15 cancela y aquí queda 3, porque 15 entre 5 da a 3, ¿verdad? Y 5 entre 5 da 1, 3O cuadrado. Y aquí por la misma razón, 15 por un quinto da 3C cuadrado. Muy bien. Y ahí tenemos las dos ecuaciones finalmente de ese nuevo sistema, que fíjense que son un sistema de dos ecuaciones cuadráticas con las dos incógnitas hoy simplificado. Fíjense que ese sistema se parece a los sistemas del último caso, porque fíjense que estos coeficientes, a pesar de que no son iguales, recuerden que en el último caso requieren que los coeficientes de las incógnitas al cuadrado sean iguales, o sea que este fuera 9 y este fuera 9, y aquí tampoco son iguales, porque si aquí es 3, acá debe ser 3 positivo, no hay un 3, para que sea del caso 7, ¿verdad? Yo noto que se parecen en el sentido que si yo, por ejemplo, resto ambas ecuaciones, esos términos como cuadrado y c cuadrado se eliminan, ¿verdad? Claro, habiendo multiplicado de primero la segunda ecuación por 3, para que se igualen, este 3 por 3 es 9 y este 3 por 3 es 9 también, ¿verdad? Así que fíjense que aunque no es del caso 7, se parece a los sistemas de ecuaciones del caso 7. Así que note que este sistema se parece a los del caso 7, que fue el último que estudiamos, ¿verdad? Repito, ¿por qué se parece a los del caso 7? Porque en el caso 7, los términos que contienen a las incógnitas al cuadrado, en este caso O cuadrado y C cuadrado, tenían que tener el mismo coeficiente numérico. 9 y 9, no 9 y menos 9, 9 y 9. Y estos también tenían que ser iguales, 3 y 3, no 3 y menos 3, ¿ves? Pero fíjense que se parecen porque, a pesar de que son distintos en signos, yo puedo aplicarle el mismo método que usé para el caso del caso 7, ¿verdad? El sistema del caso 7, en donde usted o sumaba o lo restaba si era que tenían signos iguales, opuestos, perdón, o signos iguales respectivamente. Y se eliminaban los términos con las incógnitas al cuadrado. En este caso, fíjense que primero yo tendría que multiplicar la segunda ecuación por 3 y entonces restar ambas ecuaciones, ¿verdad? Ya usted verá. Comenzamos.
multiplicando ambos lados de la segunda ecuación por 3. Así que vamos a reproducir el sistema 24O más 8C será igual a 9O cuadrado menos 9O cuadrado, C cuadrado, perdón, y 12O más menos 4C, ¿verdad? Será igual a 3O cuadrado menos 3C cuadrado, ¿verdad? Y dijimos que vamos a multiplicar primero la segunda ecuación por 3. Eso nos va a producir 24O más 8C igual a 9O cuadrado menos 9C cuadrado. Y aquí 12 por 3, 36O menos, y 3 por 4, 12C igual a 3 por 3, 9O cuadrado. Y 3 por menos 3 menos 9C cuadrado. Y si yo resto, miren lo que tenemos, restando ambas ecuaciones, ¿verdad? Primeramente vamos a cambiar los signos a cada término, ¿verdad? Aquí 24 menos 36 da menos 12, o 8 más 12 más 20C, y estos términos se van, ¿verdad? 9O cuadrado y menos 9O cuadrado 0, y menos 9C cuadrado más 9C cuadrado da 0. Así que nos queda esta ecuación, ¿verdad? 12O más 20C igual a 0. No quiero borrar todavía el problema por si acaso, porque después tenemos que verificar, ¿verdad?, que las computaciones son correctas. Fíjense que esa ecuación yo la puedo simplificar si multiplico ambos lados de ella por un cuarto, ¿verdad? Porque fíjense, yo noto que tanto el 12 como el 20 son divisibles entre 4. El 12 entre 4 da 3O más, y 20 entre 4 da 5C igual a 0. Así que tenemos este sistema, esta nueva ecuación lineal con las incógnitas O y C de nuestro sistema, y estas dos ecuaciones cuadráticas con las incógnitas O y C. Así que yo puedo formar un nuevo sistema con esa ecuación lineal, y digamos la segunda, que yo diría que es más sencilla porque tiene coeficientes numéricos más pequeños, ¿verdad? Formamos el nuevo sistema. Aquí formamos el nuevo sistema usando esa ecuación 3O más 5C igual a 0, y digamos la segunda ecuación 12O menos 4C igual a 3O cuadrado menos 3C cuadrado, ¿verdad? Muy bien, usando, vamos a marcar esta con un 3, este sistema vamos a marcarlo con un 3, y esta ecuación vamos a marcarlo con un 4, así que decimos usando la segunda ecuación del sistema 3 y la ecuación que tenemos marcada en 4, ¿verdad? Así que fíjense que como al ser ahora una ecuación lineal y una cuadrática, pues es del caso 1. Vamos a coger la primera ecuación y la vamos a resolver por la 1. Así que vamos a resolver, fíjense, por el método de sustitución, ¿ok? Por sustitución. Resolvemos, usaremos el método de sustitución para resolverlo.